Argentina es nuevamente campeón de la Copa América ante un durísimo rival como lo es Colombia, que viene invicto hace 28 partidos. Y es que el ciclo de Scaloni y sus dirigidos no para de darnos alegrías. Lo cierto es que aunque quieran desmerecernos, todas estas victorias, las copas y demás récords que logró romper esta camada de jugadores, está más que merecido. Muchos se olvidan de todo lo que batalló esta selección para hoy poder estar en lo más alto del mundo. Es por eso que en este video vamos a hacer un repaso por todo el camino difícil, por toda esa sequía de títulos que tuvo que recorrer esta selección, y en especial sus grandes figuras como Messi y Di María, para poder llegar al podio en el que hoy estamos. Porque no, esta racha ganadora no siempre fue así. Para aquellos que vivieron la época de gloria del Diego, Burruchaga, Ruggeri, el Pato Filiol, entre otros, saben perfectamente lo que es ver a su selección levantar un trofeo. Lamentablemente, para la gente de mi generación, la espera de ver levantar una copa tomó su tiempo. El último trofeo oficial conseguido por nuestra selección fue en la Copa América del 1993, que no contaba con Maradona en ese entonces, pero sí con jugadores como Batistuta, Goicoechea, Canigia, entre otros. Los dirigidos por el Coco Basile le daban la Copa a Argentina derrotando a México 2-1 en la final. A partir de allí arrancaría una dura sequía de títulos, que será realmente difícil de romper. En el 94 se jugaría el Mundial, en las siempre complicadas tierras estadounidenses. Fue allí donde el capitán, el 10 de esa época, como bien lo dijo él, le cortarían las piernas. En la victoria ante Nigeria, el control antidoping le impediría al Diego continuar la Copa. Argentina perdería el partido ante Bulgaria y clasificarían como mejor tercero. Ya en octavos, Argentina se despediría del Mundial tras caer ante Rumania. En la Copa América del 95, Argentina caería en penales ante Brasil por los cuartos de final. Para la del 97 también nos volveríamos a casa tras perder en cuartos ante Perú. En Francia 98, una selección renovada, ya sin el Diego como referente, contaba con el Burrito Ortega con la 10, Ayala, Batistuta, Verón, El Cholo, entre otros, donde en octavos le ganaríamos a los ingleses por penales. Ya en cuarto nos enfrentaríamos otra vez con Holanda, donde el 10 argentino sería expulsado por agredir al arquero, dejando el partido 10-10, por la expulsión primera del jugador holandés. Algo que quizás condicionó el encuentro, ya que Argentina dominaba hasta la expulsión del Burrito, y Dennis Bergkamp decretó el 2-1 y nos volveríamos a casa. Para la Copa América del 99, nos quedaríamos en cuartos tras el 2-1 a favor otra vez de Brasil. En la Copa América del 2001 se daría una situación particular. Disputada en Colombia, Argentina decidiría no participar del certamen, ya que en Colombia se vivían épocas de mucha violencia, que atentaban con la seguridad de los planteles. Tanto fue que la embajada argentina en Bogotá fue amenazada de muerte. Hasta Brasil y Uruguay se plantearon la posibilidad de no asistir. Al final solo fue Argentina la que no iría, siendo reemplazada por la selección de Honduras. En lo que pudo ser, tal vez, otra copa para Argentina, ya que aquel equipo de Bielsa arrasaba en las eliminatorias. Se perfilaba como favorita a manos de Batistuta, Crespo y Verón. Pero bueno, las cosas salieron así y Colombia se quedaría con el trofeo. Al año siguiente, en el Mundial de Corea-Japón 2002, una selección que llegaba como favorita, como dijimos anteriormente, sería la gran decepción del torneo, siendo eliminada en fase de grupos con una victoria frente a Nigeria, derrota con Inglaterra y un empate frente a Suecia, que mandaría de vuelta a Buenos Aires al equipo de Loco Bielsa. En el 2004, Argentina llegaría a la final de la Copa América enfrentándose a la campeona del mundo Brasil, que si bien no contaba con sus grandes estrellas, supo arrebatarles la copa a una Argentina que contaba con el Pato Abondancieri, Ayala, Heinze, un joven Mascherano y un Carlitos Tevez en la delantera. El partido terminaría 2-2. En los penales cerrarían D'Alessandro y Heinze, dándole así la séptima copa a Brasil. Para Alemania 2006, en lo personal, la primera eliminación que me tocó vivir con conciencia, si lo podemos decir así, ya que para el Mundial de 2002 era un feto,
Un equipo que prometía, con el Pato, Ayala, Sorín, Heinze, el actual técnico campeón Lionel Scaloni, Cambiaso, Mache, Riquelme, Maxi Rodríguez, los delanteros Savioli y Crespo, un joven Lionel Messi que jugaba su primer mundial con 18 años, Carlitos Tevez y un buen técnico como lo es José Pekerman. Argentina contaba con un gran plantel que ilusionaba con traer la Copa de vuelta a casa. Aquel partidazo de los 6 goles frente a Serbia y Montenegro, donde Messi marcaría su primer gol mundialista, el golazo de Maxi Rodríguez en el minuto 98 frente a México para el pase a octavos. Nos enfrentaríamos al local. Argentina comenzaría ganando con un gol de Ayala y al minuto 86 el goleador histórico Miroslav Klose empataría el encuentro, donde nos quedaríamos afuera en tanda de penales, con Leo Franco en el arco por la lesión del Pato Abondancieri, por la falta de Klose, no sancionada por el árbitro, para los que dicen que la FIFA nos ayuda, el famoso papelito de Lehmann y un Messi mirando desde el banco. Argentina se volvería a casa con las manos vacías. Para la Copa América del 2007 llegaría la primer final para Leo Messi, que arrancaría el partido como titular frente a la siempre difícil Brasil, donde lamentablemente la verde-amarela aplastaría 3-0 a la Argentina del Coco Basile. En Sudáfrica 2010, con el Diego como técnico, llegaba una selección con caras nuevas, como Chiquito Romero, Otamendi, El Kun, Higuaín, la primera aparición de Angelito Di María y un Messi ya con la 10 en la espalda. Seríamos primeros del grupo, eliminando otra vez a México en octavos, y en cuartos otra vez frente a la pesada Alemania, donde esta vez el equipo de Philipp Lahm aplastaría 4-0 al equipo del Diego. Al año siguiente, la Copa América del 2011 se jugaría en Argentina, donde seríamos eliminados en penales tras el 1-1 frente al Uruguay de Forlán, Suárez y Cavani, que al final gritarían campeón. A partir del 2014 creo que fue la peor etapa que nos tocó vivir con la selección, no solo por el camino recién narrado, sino por la seguidilla de finales perdidas. Y sumado a la presión que se puso sobre los hombros a esta generación, en especial a Messi, que no nos olvidemos fue criticado por muchos, tanto fuera como por dentro del país. Y así es como llega Brasil 2014. Argentina clasificaría primera de su grupo, superando a Suiza en octavos, a Bélgica en cuartos y a Holanda en semis, donde a través de los penales Chiquito se convertiría en el héroe, llevándonos a una final después de 24 años, donde nos esperaría la siempre difícil Alemania, y sería nuevamente nuestra verduga, en una final infartante, con errores arbitrales, goles increíblemente errados por parte de Higuaín y Palacios. Sería Götze el que destruiría nuestros sueños, en tiempo suplementario. Un golpe demasiado duro para todos, en mi caso por ser la primer final del mundo que me tocó vivir. Otra vez contra el mismo rival de las eliminaciones anteriores. Ver a Messi tan cerca de la Copa y a la vez tan lejos, las lágrimas de Angelito de no poder estar al 100 para la Copa. Mache, el gran capitán, viendo cómo se les escapa otra vez. La voz quebradiza de Isabela fue realmente horrible de vivir. Y como una especie de revancha, no tal cual, porque obviamente no se compara el Mundial con la Copa América, llegaríamos a la final de aquella que se jugó en Chile, en el año 2015. El ahora equipo de Martino buscaba cortar con la mala racha frente al dueño de casa. En un partido áspero, raro te diría, el equipo de Messi intentó romper el marcador frente a una selección que contaba con estrellas de élite como Alexis Sánchez, Vidal, Claudio Bravo, entre otros. Sin embargo, el marcador terminaría 0-0, donde en los penales cerrarían Higuaín y Banega, dándole así la primer Copa América en la historia de Chile. Y sería la segunda final perdida de manera consecutiva. Y como por obra del destino, al año siguiente, tendríamos otra vez la revancha, en la misma Copa, frente al mismo rival, esta vez en Estados Unidos. Y mirá si es caprichoso el destino, que la final se definiría de la misma manera, por penales después del 0-0. La tanda arrancó bien, con Chiquito tapándole el primer penal para Arturo Vidal. Parecía que esta vez se nos iba a dar. Pero esta historia iba a ser de nueva esquiva, y nuestro mejor jugador, el mejor jugador de la historia, tendría la mala fortuna de errar su penal. Y con los ánimos por los suelos, la historia se volvió a repetir. Biglia fallaría su penal y Chile sería nuevamente el campeón, dejándonos a Argentina
con las manos vacías otra vez. Y por si fuera poco, nuestro Mesías abandonaba el barco, y yo sinceramente me dolió más perderlo a él que perder esa final. Por suerte, nuestro héroe tomó la decisión de volver a intentarlo. Y así fue como Leo se cargó al equipo a la espalda, con viejos y nuevos conocidos, llevándonos de vuelta al Mundial, aquel de Rusia 2018. Como dije, de los peores partidos que vi, un técnico que nunca tuvo lo que hay que tener para manejar una potencia como Argentina, un plantel totalmente dividido, una clasificación agónica a octavos. Armaríamos las valijas después de enfrentarnos a quien sería el futuro campeón de esa edición. Un Mbappé intratable que daba sus primeros pasos. Perderíamos 4-3 y el fin de otra ilusión. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y la verdad que es así. Con la salida de Sampaoli al mando del albiceleste, no había candidatos para dirigir este puesto. Nadie se quiso hacer cargo de la selección. Es por ello que fue designado como técnico interino un tal Lionel Scaloni, que debutaría un 8 de septiembre del 2018 en un amistoso frente a Guatemala, donde lejos de escuchar sus críticas, el Leónidas de Pujato puso manos a la obra, comenzando la renovación del equipo. Aquella generación de Mascherano, Biglia, Chiquito Romero y Higuaín fueron reemplazados por Paredes, Lo Celso, De Paul, Lautaro, entre otros. En el 2019 tendría su primer competición oficial. El camino sería complicado, derrota con Colombia en fase de grupos, empate con Paraguay y una victoria con la invitada Qatar. Avanzaríamos a semis después de la victoria ante Venezuela en cuartos. Sería contra Brasil, después de un 2-0 a favor de ellos, que terminaría con la ilusión de otra Copa América. Sin embargo, fue ese partido versus Brasil donde se notó un cambio. Suena irónico hablar de un buen partido habiendo perdido 2-0. Pero así lo fue, se notó otro aire en la selección, que daba una ilusión de cara al futuro. Y así fue como llegó la Copa América del 2021. Después de escándalos, primero en Argentina y Colombia, después se bajó el país cafetero, después se bajó Argentina, y finalmente se jugó en Brasil, en medio de una pandemia que azotaba el mundo. Sería esta copa la que rompería la pared, donde la maldición se terminaba. Aquí es donde conoceríamos a los que hoy son los héroes de la selección. Después de clasificar primeros del grupo, le ganaríamos 3-0 a Ecuador en cuartos, y es en semis donde aparecería uno de estos héroes, un tal Dibu Martínez, la joya escondida de la selección, que se lució para llevar a Messi a una nueva final. Y sí, estábamos frente a Brasil, en su casa, en el Maracaná, y fue ahí donde el fútbol le dio revancha. Aquella leyenda maltratada que le cerraron las puertas, y él aún así pidió por volver, que prefirió que 40 millones de argentinos lo puteen, pero vestir la camiseta de la selección. Y después de tantos mano a mano errados en finales, fue a él, al angelito del fútbol, que tuvo la suya, pero esta vez fue diferente. Con una categoría se la picó a Ederson, inflando la red, desatando la locura del pueblo argentino. Fue el 10 de julio donde el fútbol fue justo, por los nuevos, los veteranos y principalmente por él, el mejor jugador del mundo que supo llevar en sus espaldas una pesada mochila. Supo llevar la presión de hinchas, periodistas, críticos que siempre le reprocharon el no levantar algo con su selección. Fue ese día donde todo esto terminó. El jugador que ganó todo por fin lo consiguió, alzar un trofeo con los colores de su país. Ahora saltamos hacia el 2022. Una Argentina que asustaba llegaba a Qatar. Con un invicto de 35 partidos, en el medio se levantó otra copa, goleando al mejor de Europa. Argentina se perfilaba claramente como candidata a ganar el Mundial. Pero como un balde de agua fría, esa derrota contra Arabia hizo que los argentinos miráramos con miedo la clasificación. Sin embargo, para ellos no. Los jugadores sabían perfectamente qué hacer, como dijo Leo, que confía en que este grupo no los iba a dejar tirados. Y así fue. Confiamos y ellos no nos defraudaron. 2-0 con México y Polonia. Primeros del grupo, le ganamos cómodo a Australia, que recién en el final se complicó. Pero como siempre, aparecería el Dibu.
Holanda en cuartos, en un partido que estaba casi terminado en una ráfaga, ayudado por un mal arbitraje, empataríamos 2-2 y el Dibu, vestido de héroe, atajaría 2 penales para llevar a Argentina a semis. Ahí nos esperaría Croacia, que venía de eliminar a Brasil, y como revancha de aquel 0-3 en Rusia, le encajamos 3 para llegar a la final. Y llegó ese día, el 18 del 12 a las 12 del mediodía, contra la Francia de Mbappé. Era el día, era la hora, de tomar la revancha de aquella en Brasil, por Leo, por Fideo, por Mache, y lo de la vieja camada, por los nuevos, por el que no era conocido, por el que no tiene experiencia y por todos nosotros. Y así Argentina desplegó lo mejor de su juego con un Leo con pie de ángel y una jugada que quedaría para la historia. Ganábamos con un merecido 2-0, pero como en toda buena historia necesita un buen villano, y ahí estaba el nuestro, que en 3 minutos nos empatarían y a la prórroga, donde de la mano de Leo marcaríamos el 3-2. Parecía que la historia estaba terminada, como aquella final del 86, pero no. El villano volvió a estirar el encuentro y hay que decir que casi al final la copa casi se nos escapaba y fue el pie izquierdo del gran Dibu Martínez, nuestro salvador, que retuvo la copa. Todos ahogándonos por los nervios, cruzábamos los dedos para que el fútbol nos devolviese lo que perdimos en Brasil. Y el fútbol nos escuchó, a través de la mano del Dibu que le tapó el penal a Tchouaméni, los pies de Messi, Paredes, Dybala y el último en los pies de Montiel. Quedó el sueño de más de 45 millones de argentinos. Y sí, fuimos todos Montiel, fuimos todos con él. Argentina es campeón del mundo, entre lágrimas y sonrisas, con el corazón en la mano, vimos a Messi y sus gladiadores levantar la Copa del Mundo ante los ojos del mundo. Y llegamos al vigente año. Argentina llega a la Copa América siendo el vigente campeón y del mundo, en un país donde creen conocer de fútbol, y las canchas y la organización dejan mucho que desear. Supo ganarle a lo siempre difícil Chile y Perú. En cuartos vino el plato fuerte, con un Ecuador que ha levantado mucho en los últimos años, y tras el empate se definiría el pase por penales, donde el primer penal, en pie de nuestro capitán, tendría la mala fortuna de fallarlo, como en aquella final frente a Chile, también en Estados Unidos. Pero esta vez sería diferente, porque cada uno de los jugadores saben que si su capitán falla, allí estarán ellos, para respaldarlo. Porque este no es solo un plantel, es un equipo, un grupo, que se apoyan entre ellos. Y ahí lo ves a De Paul dándole aliento a Leo diciendo no pasa nada, sí vamos a pasar. Al Dibu, que siempre se lo necesita, él responde, tapando 2 penales. Y el primero dedicándoselo a Messi. Cada uno de los pateadores, Julián, Alexis, Gonzalo y Ota que definirían la serie. Y en semis le volveríamos a ganar a Canadá, como en fase de grupos. Y de nuevo a otra final, con una Colombia que venía invicta hace varios partidos. Sabíamos que estábamos frente a un rival difícil, que propone, y así lo fue, con llegadas de un lado y del otro, y con esa dolorosa imagen de nuestro Mesías, que toda la Copa estuvo con problemas físicos. Fue justo en la final, donde se lesionaría y sería reemplazado por Nico González. Y nos dejaría la imagen de la Copa, un tipo que ganó todo, que dio todo por el fútbol. Llora, le duele el no poder jugar otra final, porque el amor que él tiene por el fútbol, por su selección, es un amor para toda la vida. Pero como dije, detrás de él hay un equipo que va a luchar por él, que va a ir al frente por él. Y fue en el suplementario, donde Scaloni mete el cambio que nos dio el título, recupera Paredes, pasa a Lo Celso y habilita al Toro. Otro que tuvo su revancha, después de su gol anulado frente a Arabia, y el no poder marcar en el Mundial, el fútbol nuevamente fue justo. Lautaro fue el goleador del torneo y marcó ese gol que le daría otro título para la Argentina. Y para cerrar esta bella historia, aquel angelito que fue el héroe que batalló todas, daba su último baile, ni más ni menos que en una final, siendo campeón, retirándose como una leyenda. Esperemos nos dé un último baile, solo en el futuro lo vamos a saber.
Aquí termina este recorrido para saber lo afortunado que somos de vivir la mejor etapa de la selección. Fueron 4 títulos en 3 años. Jugadores que ya son históricos como el Dibu, De Paul, el Cuti y la vieja guardia, Angelito Di María y el GOAT del fútbol, don Andrés Lionel Messi. Qué lindo es haber vivido todo esto. Estamos sinceramente agradecidos porque sabemos lo difícil que es. Muchos jóvenes ven a Argentina levantar títulos y no es para nada fácil. Los que somos de otra generación vivimos una sequía de títulos, de finales perdidas y sabemos perfectamente lo difícil que es conseguirlo. 4 copas ganadas al hilo. Es hermoso, estamos presenciando a la mejor Argentina de los últimos tiempos. El viaje fue duro, tanto para ellos como para nosotros los hinchas, pero al final valió la pena. Al final tuvo su recompensa.